Muy bien, hermanos, quiero iniciar este estudio diciéndoles que me asombré esta semana con un niño de 12 o 13 años que estaba hablando a un auditorio grande de adultos y de niños. Atrás habían varios tutores, profesores, y el niño de 12 o 13 años se pone delante y dice: mi nombre es Pedro Pérez y soy bisexual. Y se paró toda esa gente a aplaudir. Todos aplaudían porque como ahora es la bandera del derecho a elegir. Entonces yo me decía, wow, el mundo está aplaudiendo el diseño contrario a Dios. Y nos encontramos en ese mundo. El mundo que está presentándole a la iglesia y a los niños de nuestra iglesia, a los adolescentes y jóvenes, les está presentando una serie de ofertas. Y como dice la Escritura, llaman bueno a lo malo y a lo malo lo llaman bueno. Y es contrario al modelo de Dios. Sin embargo, el mundo aplaude eso. Y hoy día contamos además con un problema, y es que la información es mucho más asequible y tiene mucho más medios de difusión. Y el reino de las tinieblas también lo sabe. Y nos encontramos, hermanos, con un mundo que está promoviendo filosofías y posiciones contrarias al diseño de Dios. Hablamos del matrimonio igualitario, de niños que hasta en su documento de identidad ya no se le pone hombre ni mujer, sino que hay que esperar a neutro. Y una cantidad de cosas que están sucediendo. Y la pregunta aquí es, amados, ¿cómo estamos preparando a nuestros hijos y a nuestros niños para el mundo que ya se les vino encima? Porque resulta que el mundo sí está hablando, y está hablando fuerte, y está hablando constante, y utiliza todos los medios para hablarles. Y nuestros hijos son llamados a ser cual Daniel en Babilonia, cual José en Egipto, a ser jóvenes que guarden los principios de Dios, que tengan una identidad clara. Pero buen número de nuestros niños no saben para dónde ir porque están siendo bombardeados. Y nuestros hijos son para Dios, nuestros nietos son para Dios, nuestros bisnietos son para Dios, porque el Dios nuestro es generacional. Y por eso en muchas ocasiones cuando el Señor se manifestaba a su pueblo o a sus siervos les decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un Dios que transmite su fe de generación en generación. Y nuestros hijos, nuestra descendencia, no es para el diablo, es para Jesucristo nuestro Señor. El tema que les voy a compartir hoy le puse por título: descendencia para Dios. Descendencia para Dios. Como les decía, ahora nuestro Dios es generacional. Nuestro Dios está involucrado en nuestra genética. Y hay una guerra de genéticas, hay una guerra de simientes. Si no, ¿por qué Caín mató a Abel? Jesucristo es el Hijo de Dios, pero un día aparecerá el anticristo. Hay una batalla de simientes, hay una batalla de genéticas, una batalla de generaciones. Y por eso ese título, descendencia para Dios. Y quiero hablarles de un hombre de Dios que por favor no se quita el sombrero. Ninguno como él para hablar con Dios cara a cara. Ninguno como él para ser usado en milagros y prodigios. Pero hombre, al fin y al cabo, con errores. Así que vamos a mirar esta perspectiva de familia con el primer punto, que lo llamé padres valientes y con propósito. Es importante que nosotros nos veamos en esa perspectiva. Padres valientes. ¿Por qué? Porque estamos ante un mundo que está ofreciendo un antidiseño, que está presentando lo contrario al modelo de Dios. Una cantidad de tendencias, filosofías y enseñanzas contrarios a la palabra de Dios. Y un mundo que aplaude esto. Un mundo que es feliz y que grita de alegría cuando el gobierno decreta la autorización para el aborto. Hacen fiesta con cosas que son contrarias al diseño de Dios. Entonces ese mundo demanda padres valientes, cristianos valientes,
cuyas raíces en la palabra y en la fe en Jesucristo son firmes. Pero también padres con propósito, padres que estamos aquí con un plan especial de Dios, no solo para que se cumpla en nuestra vida, sino que tenemos una injerencia poderosa en la formación de las nuevas generaciones. Son nuestros hijos, son los nietos, es nuestra familia. Y en este caso, quiero que leamos, hermanos, Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2, hablando de los padres de Moisés. Éxodo capítulo 2, ¿están conmigo, hermanos? Éxodo 2, 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, de manera que ambos eran levitas. Dos levitas se casaron, ellos dos, según el libro de Números, llamados Amram y Jocabed, padre y madre respectivamente. Se casaron y eran de la misma tribu, levitas. Sabemos que en la escritura la tribu Leví fue la escogida para el sacerdocio. Entonces ellos se casaron no en yugo desigual. La Biblia habla del yugo desigual. Jóvenes, hay que evitar el matrimonio en yugo desigual. El yugo era aquella pieza de madera que unía a la yunta de bueyes. Una yunta son dos bueyes. Y tenían una pieza de madera sobre sus cuellos, los mantenía juntos. Entonces, para donde iba un buey, iba el otro. Así Dios quiere que estemos bajo el mismo yugo de la fe, que yo pueda casarme con una persona cristiana, que pueda estar unido a un hijo, a una hija de Dios. Por eso los jóvenes solteros deben orar y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a casarme con un hombre de Dios, con una mujer de Dios que te ame. Un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. No hablamos de un simpatizante, hablamos de una persona nacida de nuevo en Cristo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque de ellos dos van a nacer hijos, y deben ser hijos para Dios, porque nuestros hijos son planes y propósitos del cielo en esta tierra. Dice el versículo 2, Éxodo 2:2: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Por eso hablo de padres con propósito y de padres valientes, porque el decreto de Faraón en aquel momento era que todo varoncito que naciera tenía que morir en el río Nilo. Pero estos padres con propósito, quiero decir que ellos vieron que había un plan especial en su hijo. No lo llevaron a la muerte, lo escondieron durante 3 meses. Este mundo está demandando de nosotros, hermanos, valentía. Y valentía porque además necesitamos ver que nuestros hijos son un plan de Dios que debemos proteger, por el cual debemos orar, e hijos que deben ser formados en la palabra del Señor. Esos hijos requieren una mentalidad diferente de los padres. Amram y Jocabed nacieron en esclavitud, nacieron en Egipto. Sin embargo, su mentalidad era diferente, porque ellos formaron a Moisés en sus primeros años. Ellos tenían en su mente de que serían libres, de que el yugo de la esclavitud se iba a romper, de que Moisés no iba a repetir la historia. Aquí es fundamental que como padres nos veamos como esos instrumentos de Dios, donde la historia generacional se va a romper. Nuestros hijos no tienen por qué repetir nuestra mala historia. Nuestros hijos no tienen que cargar con el fracaso ancestral, con las ataduras generacionales. Y ellos se veían desde esa perspectiva. A pesar de estar en esclavitud, ellos conservaban la fe en que Dios haría de este hijo un instrumento especial. Sin embargo, ellos estaban en Egipto 400 años, y 400 años de esclavitud marcan. Ellos vivieron en Egipto, y aquella cultura egipcia los marcó. Aquella cultura egipcia logró filtrarse en el corazón de Israel. De manera que cuando salen de Egipto y llegan ellos a un lugar que son las laderas del monte Sinaí,
Como Moisés se demoró para descender, dijeron: hagámonos dioses, los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Y sabe qué Dios hicieron? La Biblia dice que levantaron un ídolo, un becerro de oro. Ellos hicieron una fundición de oro. El oro con el que salieron de Egipto, porque de allá salieron con oro, plata, piedras preciosas, telas preciosas, y cogieron ese oro y fundieron un becerro. Pero quedó oro, porque luego con ese oro construyeron varias de las piezas del tabernáculo. Entonces el problema no es el oro, el problema no son las riquezas, el problema es qué hacemos con ellas. Podemos cometer el error de con nuestras riquezas construir un ídolo o utilizarlas para la gloria de Dios. El hecho es que levantaron un becerro, el culto al buey Apis. En esta imagen que les traje es un modelo de aquel becerro que ellos construían. Apis era considerado el dios de la fertilidad, de la vida, de las lluvias, de la agricultura. Y su culto era un desorden. Había hasta sacerdotisas, prostitutas. Cuando Moisés desciende del monte Sinaí y baja al valle, todos estaban danzando y celebrándole al becerro, porque eso era lo que ellos traían de Egipto, y celebraron el culto como ellos lo habían aprendido a hacer. Entonces Egipto marca. Egipto en la Biblia representa esclavitud, cadenas, vida pasada o anterior a la liberación en Dios. Egipto representa ocultismo, idolatría, desorden, perversión. Eso es lo que Egipto representa. Ahora bien, ¿qué es Egipto para nosotros entonces? ¿Qué representa Egipto para nosotros hoy? Egipto es símbolo de las ataduras de la vida pasada antes de conocer a Cristo. ¿Sabía usted? Y llama la atención, cristianos que no han todavía logrado discernir quiénes son pueblo de Dios, que todavía cuelgan la mata de sábila en la puerta, acomodan los 7 espejos en la casa para canalizar las buenas energías y cosas por el estilo. Pero eso es del pasado, pero sigue en el presente. O sea que la persona no ha sido completamente libre. Egipto habla de los ídolos en el corazón. Este fue un ídolo. Ahora, salieron de la esclavitud, pero seguían con el ídolo en su corazón. Estamos hablando de los anhelos perversos y de la vida desordenada, mundana, incluso, amados, ese deseo o nostalgia por la vida anterior. Porque a veces el diablo manda esos dardos: ay, tan bueno cuando yo no conocía a Cristo, y hacía y deshacía. Hoy día, hermanos, nuestros hijos enfrentan muchas cosas en este mundo, y es necesario que los padres sepan instruir a sus hijos. Un mundo que le ofrece a nuestros hijos dinero fácil, inmoralidad sexual, satanismo físico y virtual. Jóvenes, esto se lo digo de la experiencia, acompañando a la iglesia del Señor. Jóvenes que participan de misas satánicas virtuales, una violencia desmedida y la indiferencia nuestra al respecto. Jesús lo dijo: la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Entonces ya para nosotros no hay problema que un fin de semana haya 3 o 4 muertos. Eso es el diario vivir. Entonces nos volvemos duros, nos volvemos severos, fuertes. Se pierde hasta el amor de familia. Nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes enfrentan problemas como el matrimonio igualitario, el aborto, escúcheme, el suicidio asistido, por favor, mayor acceso a una diversidad de drogas, tanto que hasta los muchachos ya llegan a las fiestas juveniles y les dan jugo a la entrada, pero ese jugo tiene hongos, drogas. Entonces entran todos chéveres a la fiesta. Y el muchacho, el hijo nuestro que no ha sido instruido, que no ha sido enseñado, se toma el juguito. ¿Me da otro, por favor? Para la C. Y entran felices a la fiesta. Pero ya,
es un consumidor. Pero a veces los padres estamos tan ocupados, estamos tan inmersos en nuestros planes, en nuestro mundo, en nuestros proyectos, que no sabemos quién está formando a nuestros hijos. Y hemos dejado que el mundo le hable a nuestros hijos, que el mundo le enseñe cuáles son los principios de vida, que el mundo les enseñe educación sexual, que el mundo les diga cómo y con quién se deben casar. Porque estamos muy ocupados. Entonces crecen hijos débiles, hijos cuyos principios son endebles. Y cuando llega al mundo no saben decir no, no tienen principios claros. Pero cuando les enseñamos la poderosa palabra de Dios, cuando oramos por nuestros hijos, cuando les damos un testimonio de vida, ellos crecen diferente. Tienen principios claros y en su corazón tienen un tesoro que se llama temor de Dios. No podemos estar encima de ellos 24 horas al día, pero si le hemos enseñado, cuando van a hacer lo malo, el corazón les palpita duro porque tienen allí temor de Dios. Y por eso necesitamos hacerlo. Y aquí entramos al punto número 3, la influencia de los padres. Tenemos que vernos como personas fundamentales en este proceso generacional. No somos una persona más. Somos un paso vital en la historia de nuestras generaciones. ¿Qué queremos que diga la historia generacional nuestra? Qué hermoso que en esa historia generacional aparezca el nombre de Pedro, de María, que se acercaron a Cristo y que se levantaron a favor de sus generaciones y rompieron las maldiciones y la influencia del diablo en la historia generacional de la familia, para que no se repita la esclavitud. Porque Jesucristo nuestro Señor, Él es nuestro libertador. Pero tenemos que enseñar eso a nuestros hijos, hermanos. Y orar a nuestro Dios para que el Espíritu Santo obre con poder en nuestros hijos, para que ellos no sean solamente oyentes, para que ellos no sean solamente simpatizantes, sino que sean nacidos de nuevo en Cristo Jesús, sellados con el Espíritu Santo. Porque el único que realmente transforma los corazones se llama Jesucristo nuestro Señor. Entonces más adelante, cuando el Señor da la ley, encarga a los padres algo muy importante. Deuteronomio capítulo 6, dice el versículo 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6. Dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. ¿Las qué? Las repetirás a tus hijos. Hay otra porción que dice, y a los hijos de tus hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hablarás estas palabras a tus hijos, las repetirás. No es una opción, es un mandamiento. Hablaba en la reunión de coordinadores y les decía yo, ¿quién les está enseñando la palabra de Dios a los niños? ¿Será que los padres de familia están sacando al menos en la semana una reunión familiar para enseñarle a los hijos la palabra? ¿O será que únicamente la iglesia es la que les está enseñando los versículos del domingo? Pero durante la semana el mundo sí les está hablando. El internet les está hablando. Las malas amistades les están hablando. Porque a veces los padres de familia ni siquiera saben quiénes son los amigos de sus hijos. Pareciera que si se van para la calle, no importa con quién, mejor porque me dejan de fregar la vida, aunque otros dicen con J, pero... Y entonces el mundo les habla, el mundo los atiende y se descuidan a los hijos. Hermanos, estudiando esto me encontré que una de las leyes del pueblo de Israel que está contenida en el Talmud es un conjunto de leyes recogidas a lo largo de la historia que regulan la vida judía.
Y una de esas leyes dice así: tan pronto como el niño hable, su padre le enseñará la Torá. Pero tú ves que a veces hay niños que todavía no saben decir mamá, pero saben groserías. Niños a quienes no se les ha enseñado un versículo, pero ya saben manejar bien el celular. El niño judío, cuando entra a la escuela, aprende el hebreo, el idioma natal. Y el niño aprende desde su edad o comienza a estudiar la Biblia y la ley judía. A los 13 años celebra el Bar Mitzvah. Es una ceremonia en la que el niño a los 13 años cita varios textos de la Torá en la sinagoga, da una interpretación y el niño lo consagran a Dios y lo presentan como hijo del pacto o hijo de la ley. 13 años, y empezó desde niño a ser instruido en la palabra. Eso nos dice a nosotros que es importante enseñar e instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, pero la verdad es que esto se trata con indiferencia, porque estamos ocupados, hermanos, y los niños están expuestos a la televisión, a las malas amistades, al mundo, a los equipos tecnológicos, celulares, computadoras, tablets, etcétera, y a lo que en internet ellos se encuentran. Los padres están más ocupados de su mundo que del mundo en el que están creciendo sus hijos. Lloraba un padre y me decía hace años atrás: pastor, yo me sorprendí cuando estaba moviendo los maletines y unas cosas en el cuarto de mi hijo y ahí encontré unos cigarrillos de marihuana. ¿Cuántas veces los padres se enteran de que hay un problema con el hijo? Es porque ya está en el problema. Entonces la fase de la seducción, la fase de la tentación, no nos enteramos de ella, pero el diablo estaba fabricando un plan para destruir a ese hijo, en quien el diablo sí ve un plan de Dios. Entonces hay que destruirlo ahora, porque es más fácil destruir al gigante cuando es niño. Es más fácil destruirlo cuando no está equipado, cuando no sabe, cuando está vulnerable. Y ahí no está papá para enseñarle, para instruirlo. ¿Sabe usted también por qué Eva fue tentada y cayó? Porque no estaba Adán. Eva estaba sola. Entonces, cuando dejamos a nuestros hijos solos, el enemigo viene y acaba de herir su corazón, de lastimarlos. Pero nosotros somos llamados, hermanos, a hablarle a nuestros hijos, a enseñarles la palabra de Dios. Pastor, perdóname, pero es que mi hijo ya tiene 38 años, tiene 2 hijos. ¿Ya qué hago yo ahí? Dios te dé sabiduría. Si hay algo que los hijos no aguantan, es una invitación a comer. Y en la comida, antes de servir, momento. Vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Mija, ¿a usted le gustaría que oráramos por ese ascenso que usted está pidiendo en la empresa? Papi, ¿usted quiere que oremos por el problema que usted tiene con su esposa? Y poco a poco lo vamos llevando a la presencia de Dios. Pero tenemos el deber y la responsabilidad de marcar nuestra descendencia con la palabra de Dios. Hechos capítulo 7 nos dice, libro de los Hechos capítulo 7, hablando de Moisés. Es interesante lo que la Biblia nos dice. Hechos capítulo 7, versículo 21. Hechos 7, 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Recuerdan ustedes que entonces Amrán y Jocabed, los padres de Moisés, prepararon una arquilla, ¿cierto? Y pusieron a Moisés ahí y lo mandaron por la orillita del río Nilo y dijeron: esta es la hora en que baja la hija del faraón a bañarse. Ella lo va a ver y como este niño es tan lindo, ella se va a enamorar y lo va a coger como hijo suyo. Y en efecto, así fue. Porque Dios siempre respaldará sus planes y sus propósitos, hermanos. Hermanos, la decisión, el decreto de las tinieblas era que todo hijo varón tenía que morir en el río Nilo. Pero Dios cogió el río Nilo y lo usó para salvar a Moisés.
Poderoso es Dios para cambiar la maldición en bendición. No importa en qué contexto estén nuestros hijos, si ellos tienen conocimiento de la palabra, si conocen a Dios, tienen temor del Señor, allí se guardará para Dios. ¿Acaso no se guardó Daniel en Babilonia? ¿No se guardó José en Egipto? Pero los padres tienen que marcar a sus hijos con la palabra de Dios. Dice el versículo 22: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Este hombre adquirió el conocimiento de las mejores universidades de la época. El imperio era Egipto, y él fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Pero aquellas cosas, ni el imperio, ni la sabiduría de los egipcios, ni la comodidad del palacio, ni la vida de Faraón, eso no arrancó del corazón de Moisés su identidad. Él sabía quién era. Por eso dice el versículo 23: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo sabía él a los 40 años que esos eran sus hermanos? ¿Cómo sabía él a los 40 años que él era hebreo? Estuvo expuesto a la sabiduría de los egipcios, pero la enseñanza nunca borró de su corazón su identidad. Él era hebreo. Él sabía que esos esclavos eran sus hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que en sus primeros años fue su madre la que lo crió, y allí lo marcó con la palabra de Dios. Dice el versículo 24: al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba, hermanos, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. La pregunta: ¿cómo él llegó a pensar que él iba a ser el libertador? ¿Cómo él llegó a pensar que sus hermanos pensaban que él era el libertador? Eso no lo aprendió en la sabiduría egipcia, porque el mundo no te enseña los propósitos de Dios. Eso viene de Dios y a través de su palabra. Así que sin lugar a dudas, su madre Jocabed y seguramente su papá tomaban a ese niño y le enseñaban la palabra. Y había momentos especiales donde sus padres profetizaban, es decir, declaraban la palabra de Dios sobre él. Y le decían: Moisés, yo me lo imagino pequeñito y mirar al papá y a la mamá. Moisés, yo no sé, 4 o 5 años, tú serás un siervo de Dios. Tú vas a ser un poderoso instrumento del Señor. Es más, Dios te va a usar como libertador de esta nación. Y el peladito ahí. Pero lo estaban marcando con la palabra, porque hay poder en la palabra. No le diga nunca a su hijo: usted es un estorbo, usted es un impedimento, usted es bruto, quítese de aquí porque estorba, etcétera, etcétera. Abre tus labios. Tú eres papá, tú eres mamá, hay poder en tu boca. Abre tus labios y declara: mis hijos son una bendición de Dios. Mis hijos son una provisión del cielo. Nuestros hijos no son una carga, no son un estorbo. Nuestros hijos en esta tierra son un plan del cielo. Y por eso tenemos que verlos de esa manera. La Biblia nos enseña que el Señor operó en el momento en el que la hija de Faraón ve a este niño. Por favor, leamos Éxodo capítulo 2, volvamos al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo número 2. Nos dice el versículo 7. Éxodo 2:7. ¿Están conmigo, hermanos? La Biblia dice que en el momento en que la hija de Faraón tomó aquella arquilla con Moisés dentro, dice el verso 7, entonces su hermana, ¿quién era? La hermana de Moisés, que se llamaba María. Y María fue la que dirigió la danza y la que levantó el canto profético cuando pasaron el Mar Rojo. Era la hermana mayor. Después de María seguía Aarón, del cual vino toda la descendencia de los sumos sacerdotes, y el menor era Moisés, que se convirtió en el libertador de Israel.
una familia, 3 hermanos y todos 3 sirvieron al Señor. María profetisa, Aarón sacerdote, Moisés libertador. Que Dios nos ayude para que podamos ver que nuestra familia ha sido llamada para que por generaciones le busque y le sirva a Jesucristo nuestro Señor, porque nuestra descendencia es para Dios, y así tenemos que vernos. Dice entonces, Éxodo capítulo 2 verso 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Mi señora, ¿le consigo a alguien que alimente al niño? Imagínate una madre que esté en ese momento alimentando, ¿quién más? Versículo 8, y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño y le dijo: mami, venga que le tengo ya todo listo. Verso 9, a la cual, póngale cuidado a lo que dice aquí, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Iba a criar el hijo y fuera de eso le iban a pagar. Hay mamás que le están diciendo al marido: oiga, le pagaron por criarlo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios está en el propósito. Dios está en el propósito. Nuestros hijos no son para el diablo. Nuestros hijos no le van a servir al reino de las tinieblas. Nuestros hijos son de Dios. A Jesucristo amarán, seguirán y servirán. Dice el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es fundamental, hermanos, que instruyamos a nuestros hijos. Durante esos primeros años, Amram y Jocabed inculcaron en el niño la palabra de Dios. Esa tradición oral y revelación de Dios la insertaban en el corazón de su hijo Moisés. Cuando los niños están pequeños, de 2 a 7, 8, 9 años, 10 años, ellos están tan atentos siempre a recibir lo que uno les quiere enseñar, lo que uno les quiere decir. Yo recuerdo cuando era profesor, los niños del salón, yo les contaba las historias bíblicas. Yo llevaba una Biblia ilustrada y les contaba la historia. Yo me sentaba en la silla y ellos se sentaban allá en el suelo y yo empezaba con la historia. Esos niños se metían en la historia y yo les decía: y apareció el enemigo, y ellos: ay, pero Cristo lo venció. Y yo seguía con la historia y atravesaron un río profundo y ellos se asustaban, pero finalmente el Señor, y siempre, y yo disfrutaba en ese momento. Teníamos matemáticas y les decía: si me acaban con esa tarea les cuento un cuento. Esos muchachos se ponían. Tenemos que utilizar diferentes herramientas, pero a nuestros hijos hay que marcarlos con la palabra de Dios, orar por ellos y darles testimonio. Pero, hermanos, no solamente podemos quedarnos orando por los hijos y enseñarles la palabra. Hay algo más que tenemos que hacer, y es el punto número 4, hermanos. Debemos procurar que las malas historias no se repitan. Cuando Amram y Jocabed tuvieron este hijo, ellos dijeron: este hijo va a ser libre, este hijo no va a vivir en la esclavitud que nosotros hemos vivido. Este hijo no solamente será libre, sino que va a libertar a muchos. A veces hay familias que viven en esclavitud. Quiero decir, a veces hay familias que viven una atadura generacional. Porque si a la luz de la Escritura una generación se consideraba por 40 años, ellos fueron 10 generaciones esclavos. Aquello se repetía. Y hay familias que viven esclavitud por generaciones. Adicción a las drogas, robos, divorcios, enfermedades, problemas mentales. Lo digo porque me tocó atender un caso de esos. Lo encontramos de generación en generación. Y el niño por el cual yo llegué a ese caso tenía unos 13 o 14 años. Ya al niño le habían diagnosticado depresión suicida. Llevaba 3 intentos de suicidio. No tenía 14 años ese chico. Y lo descubrimos, cuando hice el árbol genealógico, lo descubrimos por dónde venía eso. La rama, ¿no? Por dónde venía. Hay cosas de nuestros ancestros que siguen afectando nuestra familia.
y que se repiten. Pero en esta mañana vamos a orar y vamos a declarar el poder de Jesucristo rompiendo esas maldiciones generacionales. Que tú puedas levantarte y decir: caramba, hasta aquí llega esto sobre mi casa, hasta aquí llega esto sobre mi vida. Mis hijos no van a vivir esa esclavitud, porque nos ha sido dado poder en Cristo Jesús. ¿Acaso no está escrito: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo? Y levantarnos y decir: Señor, yo me levanto en tu nombre y en tu autoridad, y se rompe esto, pero en mi familia no va a seguir sucediendo esto. Mis hijos no van a vivirlo, mis nietos no van a vivirlo. Cristo no solamente viene a liberar a una persona, Cristo viene a liberar generaciones. Hermanos, hablando de la historia que se repite, me encontré con que Moisés creció sin padres, no porque sus padres lo hubiesen abandonado, sino porque el decreto de Faraón no permitía. Así que él creció en palacio, pero sin sus padres. Él creció con padres ausentes. Y esa situación, hermanos, marca el corazón de los hijos cuando los hijos crecen sin padres o sin uno de ellos. Marca el corazón de los hijos. En el caso particular de Moisés, la Biblia nos enseña que cuando él huye a los 40 años hacia el desierto, conoce a Jetro, quien tenía 7 hijas. Él se casa con una de ellas llamada Séfora, y con aquella mujer tiene 2 hijos, un hijo que se llamó Gersón y el otro hijo se llamó Eliezer. ¿Cómo se llamó el primero? Gersón, y el segundo se llamó Eliezer. Y esto es bien tremendo, porque la Biblia nos muestra que Moisés fue un padre ausente, hermanos. Acompáñenme a leer Éxodo capítulo 3 verso 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó ¿hasta dónde? Horeb, monte de Dios. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Cuidar las ovejas de su suegro. Pero, hermanos, cuidar las ovejas no era hacerse frente a un rebaño y cuidarlas que no viniese el lobo. En aquel tiempo, cuidar las ovejas también implicaba salir con ellas a lugares distantes buscando buenos pastos. Por eso el Salmo 23 dice: y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque ellos salían a buscar buenos pastos, pastos delicados, tiernos para las ovejas. Entonces ellos salían de viaje durante semanas y volvían al cabo de ese tiempo a su casa. Entonces, mientras Moisés se iba semanas, ¿quién cuidaba a los hijos? Jocabed. Ellos empezaron a crecer con un padre ausente. Papá no estaba. ¿Dónde está papá? Está trabajando. Mamá, hoy es domingo. ¿Dónde está papá? Está trabajando. Está trabajando. Pero además, avance conmigo a Éxodo capítulo 18, por favor. Voy a leer un poco rápido aquí este texto por cuestión del tiempo, ¿sí? Éxodo 18, busque por favor Éxodo 18, verso 1 en adelante, al 6 voy a leer. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Moisés, aquí vengo a traerles su mujer y sus 2 hijos. Ella no es mi mujer, ni esos son hijos míos, son suyos. Entonces, Moisés tuvo momentos donde fue un padre ausente. ¿Por qué? Porque él creció en un hogar con padres ausentes. Entonces nos encontramos con padres que no juegan con sus hijos, que no comparten con sus hijos,
Padres que no se sientan con sus hijos a hablar, que no les enseñan qué es bueno, qué es malo, que no les enseñan la palabra. Al menos debería haber en la casa un día donde la familia se sienta, hace una oración, los padres leen la Biblia, le enseñan a sus hijos la palabra de Dios. Pero Moisés, primero, ausente porque estaba en el trabajo cuidando las ovejas. Segundo, porque estaba absorto, sumergido, inmerso en la presencia de Dios. Entonces no había tiempo para la familia. Tanto que un día llega el suegro y dice: Moisés, aquí le traigo a su mujer y a sus 2 hijos. Y Moisés dijo: ay, ¿verdad? Ay, gracias a Dios, suegro. Se me habían olvidado. No, mentira, yo no sé si él dijo así, pero... Amados hermanos, el enemigo fomenta hogares disfuncionales. Él quiere hogares violentos, agresivos, donde hay maltrato, ofensas continuas, padres contra los hijos, hijos contra los padres. Y eso trae maldición. Porque la Biblia dice ciertamente, hermanos, que estamos en tiempos finales. La Biblia dice: será como en los días de Noé, será como en los días de Sodoma y Gomorra. Pero también la misma escritura dice que en los últimos tiempos el Señor enviará el espíritu de Elías, hablando de un mover del Espíritu Santo, de un mover profético especial del Espíritu Santo. Yo os enviaré el espíritu del profeta Elías antes del día grande y terrible de Jehová, es decir, antes de que Jesucristo venga por segunda vez. Y Él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, no sea que yo venga y entonces hiera la tierra con maldición. Las familias donde hay violencia, las familias donde hay continuos conflictos, las familias donde los hijos se rebelan contra los padres viven en conflicto con los hijos, allí viene maldición. Porque si la maldición viene es por eso, entonces la bendición también quiere venir. Pero quiere venir en una familia diferente. Y no es para que usted se sienta mal, sino para decir: caramba, yo necesito la presencia de Dios en mi casa. Yo necesito a Jesucristo sanando mi corazón, porque hay conflictos en el hogar, porque hay heridas, porque hay falta de perdón, porque hay falta de liberación. El enemigo promueve el aumento de los divorcios. Hermanos, ¿sabe qué estadística encontré que me dio vergüenza? Vergüenza de patria, hermanos, si no soy político. Me dio dolor de ser colombiano allí. ¿Sabe qué dice la estadística? En el mundo, el país que tiene más hijos fuera del hogar es Colombia. Y en Sudamérica, el país que tiene menos matrimonios es Colombia. Y yo leía eso y yo: Dios, no puede ser. ¿Qué estamos haciendo? El enemigo promueve el aumento de los divorcios, se multiplican conductas como hijos sin padre, varones que por no ser instruidos en la casa de sus padres entonces andan dejando un hijo por ahí, madres cabezas de hogar, un modelo tergiversado, mujeres que a causa de sus heridas y decepciones dicen: yo no me quiero casar con ningún mugre, pero sí quiero tener un hijo. Entonces van y tienen un hijo sin papá. Y otros modelos diferentes establecidos por Dios, y todo esto afecta el crecimiento y la formación de los hijos. La solución no es decir: entonces no tengo hijos. No, téngalos para Dios. Que Dios siga transmitiéndose generacionalmente. Que la luz de Cristo en tu generación no se apague contigo, sino que siga iluminando las generaciones. Algunos de los resultados de los hijos que crecen sin padres o sin uno de ellos son, escúcheme: aumento del promedio de suicidio, aumento en las tasas de depresión y ansiedad, mayores posibilidades de encarcelamiento en la vida adulta, bajos niveles de educación,
bajos niveles de ingresos económicos, es decir, aumento de la pobreza, aumento en el nivel de divorcios y familias disfuncionales, abuso de sustancias y drogas, problemas emocionales, conductuales y sociales. Lamentablemente, como hemos leído, al parecer Moisés repitió su historia con sus hijos, Gersón y Eliezer. Y al ser un padre ausente, los niños no estuvieron expuestos a los milagros que Dios hacía a través de Moisés. Los niños no fueron testigos de la experiencia de Moisés con Dios. Los niños no fueron testigos de la fe sobrenatural de Moisés. Ellos crecieron a la distancia. Entonces crecieron y nunca se identificaron con el llamado del papá, con la fe del papá. De hecho, en la Biblia no volvieron a aparecer. Es Josué el que hereda el llamado de Moisés. ¿Sabe cuándo aparece el hijo de Moisés nuevamente? En este versículo que dice así, que es triste. Dice Jueces 18, 30 y 31, y Jonatán, ese era un nieto de Moisés, dice, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos, o sea, el nieto de Moisés y sus bisnietos, fueron sacerdotes en la tribu de Dan. Tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla, es decir, un ídolo que Micaía había hecho. Resulta que Moisés, como bien leyeron ustedes conmigo, era hijo de Amrán y Jocabed, que eran de la tribu de Leví. Ellos eran levitas. Entonces la descendencia de Moisés era llamada a ser ese sacerdocio para Dios. Eran levitas. En su genética, hermanos, en su herencia estaba el don y el talento para servir a Dios. Pero vino el reino de las tinieblas y tomó ese talento y lo llevó para que le sirvieran a los ídolos. Era el nieto de Moisés. Sobre el rostro de ese hombre resplandecía la gloria de Dios, tanto que nadie lo podía mirar. Pero su nieto y sus nietos le sirvieron a los ídolos. ¿Qué es una imagen tallada? A veces tallaban en madera, pero les traje la imagen de este ídolo, de esta diosa tallada en piedra. Anat, diosa cananea del amor y de la guerra, imagen tallada en piedra, 4500 años de antigüedad, encontrada por un agricultor en la tierra de Gaza. Y yo me imaginaba a Jonatán, el nieto de Moisés, postrándose delante de ese ídolo. Me imaginaba a sus hijos postrándose delante de ese hijo. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Nuestros hijos y nuestros nietos no le van a servir al diablo. Nuestros hijos y nuestros nietos no le van a servir al reino de las tinieblas. Pero tiene que haber un momento donde como padres nos levantemos y oremos desde lo profundo del corazón para tocar el corazón de Dios y decirle: extiende tu mano sobre mi vida, sobre mi familia, rompe toda maldición generacional, que en mi descendencia no se repita la historia. Haz libre mis generaciones y que mi descendencia te siga, te ame y te sirva.